Bueno, gracias que sigan aquí en el 11 y gracias que siguen en Radio Instituto Politécnico Nacional 95.7 de FM. Muchas gracias. Con nosotros, José Clemente Castañeda, él es presidente nacional de Movimiento Ciudadano. Y su servidor, por diferentes razones, ha podido conversar con él en muchas ocasiones y yo creo que es muy, muy interesante para que los que conocen Movimiento Ciudadano sepan quién es su presidente, pero también para los que no conocen Movimiento Ciudadano y una forma de ver la política no tan centralizada, como estamos acostumbrados. Bueno, José Clemente, ¿cómo has estado? Bien, Javier, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un honor estar aquí. Mira, esta corbata me puse el día de hoy, casi no uso corbata, entonces dijiste, voy a ir a saludar a Javier. Dijiste, no, ese que salga en la tele, ¿no? No vayas, en una de esas hasta nos ven. Oye, ¿cómo has estado, José Clemente? Bien, muy bien, Javier. Concentrado en las tareas que me tocan, ¿no? Hoy como coordinador nacional, pues no hay figura de presidente en Movimiento Ciudadano, como coordinador nacional de Movimiento Ciudadano y también pues como senador de la República representando a Jalisco, que es mi estado. Entonces, digamos así, con estas dos cachuchas cuando menos, tratando de aportar pues lo mejor que se puede para la vida pública del país. ¿Jalisco es de Movimiento Ciudadano? No, para nada. Jalisco es un estado, digámoslo así, plural, diverso, complejo, que hoy le ha dado a Movimiento Ciudadano una expresión política, la responsabilidad de asumir las riendas del gobierno, de ser mayoría en el Congreso local, de gobernar pues prácticamente todas las áreas metropolitanas y los municipios más grandes, más importantes que tiene Jalisco, y pues más que un asunto de pertenencia, es un asunto de responsabilidad, y en eso creo que las cosas van muy bien. Cuando tenías 10 años, ¿sabías que ibas a ser político? Fíjate que no, Javier, fui actor muy joven. Mira, ¿tú en qué? Hice teatro, vengo de una familia de artistas, pero en realidad yo quería ser músico, tocar la guitarra, darle la vuelta al mundo. Estuve en la escuela de música. ¿Qué tipo de música era la que interpretabas? Pues, la verdad es ¿Baladas? que a mí me gustaba mucho la trova cubana, de ahí mi inspiración política, ¿no? En algún momento. Sí, claro. La música de ya protesta. Viste al presidente, ¿no? Y a su mujer, pues ya, son sí, fans claro. de Silvio Rodríguez. Claro. Entonces fue, digamos, parte de la inspiración. Fracasé en el intento, no sé ni tocar guitarras, tengo una voz pésima, Javier. Entonces me cambié de teatro, me cambié de escenario, ahora hago política. Mi padre ha hecho política durante prácticamente toda su vida, en el sentido amplio del término, no necesariamente partidista, pero me gusta la actividad pública. ¿Fue tu padre figura importante en Jalisco? Mi padre fue fundador del PRD, ¿sí? Candidato en varias ocasiones al Senado de la República, regidor del Ayuntamiento de Guadalajara. Ha tenido una trayectoria importante, digamos, en la discusión pública jalisciense, un hombre de izquierda, formado en la Universidad de Guadalajara, sí, filósofo, en fin. Pues la influencia es inevitable, ¿no? Claro. Como dice mi padre, si no se venga uno en sus hijos, ¿en quién? Y lo está logrando. Oye, le salió enterito, Todo, redondo. Mira, dijo, órale, muchacho. Oye, ¿qué te llevó? Bueno, la UDG era tu camino inevitable, ¿no? Así es. Estudiar en la UDG era el siguiente paso en tu vida, ¿no? Después de salir, que supongo que estuviste en la prepa también en la UDG. Estuve en la prepa en la UDG, ahí conocí curiosamente a los amigos con los que, mira, estoy. Me fueron a visitar los jóvenes de la UDG, pero yo cuando estaba en la preparatoria conocí a muchos de los amigos con los que hoy hago política, entre otros salió el gobernador del estado, Enrique Alfaro, fuimos compañeros en la preparatoria, adversarios, por cierto, en la política estudiantil y posteriormente amigos, aliados, compañeros. Para la sociedad de alumnos y esas cosas. Así es, yo fui presidente de la sociedad de alumnos de la prepa, hice ciencias políticas. Me exilié un tiempo en Estados Unidos, hice la maestría y el doctorado en la New School for Social Research. Por cierto, acaba de morir Agnes Heller, una de las filósofas pues más importantes de nuestro tiempo. Tuve oportunidad de conocerla, de tomar un par de cursos con ella. Oye, fue una gran experiencia para mí. ¡Qué envidia! Oye, eso sí, ¿eh? Sí, ¿Qué personaje, Agnes Heller? Es un gran personaje, la más sabia, decíamos en ese momento, viva de toda la institución. Y bueno, digo, la institución en general, la New School, con, digamos, muchos aportes al conocimiento, a las humanidades, a la ciencia y una experiencia extraordinaria para mí como estudiante. ¿Tu nombre tiene que ver con Clemente Orozco? No, en realidad, debo decir que soy Clemente V. Así se llama mi padre, se llamaba mi abuelo y así toda la generación. Mira, sí. Tengo un hijo, ya no se llama Clemente, se llama mayor? Luciano. ¿Y eres el hermano mayor? Soy el hermano mayor, así No, es. pues sí, ahí queda, claro.
y rompí la tradición, Javier. Mi hijo se llama Luciano, entonces ya me lo dicho tu reclamará. papá? Pues no dijo nada, no le quedó otro más que aceptar. Venga para acá, mi nieto. Así es. Oye, José Clemente, esto de irse al extranjero cuando acabaste la carrera, ¿era algo que supongo que contemplabas, que tiene mucho que ver en esta parte académica, en fin? ¿Fue facilito irte? ¿No hubo ahí como la familia, espérate, aguántate tantito, no te vayas? Pues mira, era mucho más joven, ¿no? No estaba casado. Y en realidad es que yo siempre tuve aspiraciones académicas. Esa era mi ruta inicialmente. Hice la licenciatura y me puse a trabajar de manera muy ardua para tratar de conseguir una beca al extranjero, y una de las oportunidades pues, fue justamente la New School de Nueva York. Claro que es difícil para alguien formado fundamentalmente en la educación pública, sí, con todas las limitaciones que eso implica, Javier, hay que decirlo autocríticamente, y con todas las limitaciones económicas que también implica irse a estudiar al extranjero. Tuve la oportunidad de conseguir un par de becas aceptables con el apoyo de mi familia y dar pues un brinco muy importante. Es un proceso de aprendizaje extraordinario, no solamente por la institución en la que tuve oportunidad de estudiar, sino por todo lo que vas conociendo en esa grata experiencia. En ese trayecto también me casé con una tapatía. Tenemos 2 hijos, seguimos felizmente casados. Ella tuvo oportunidad también de estudiar en Estados Unidos, también en Nueva York, y pues ha sido un proceso muy formativo, claro, en todos los términos. Oye, cuando eras joven te tocó esta idea de la fuerza tan brutal del narcotráfico en Guadalajara, ¿no? Sí, bueno, ahora con todas las series estas que se hacen... Que cuando... Algunas les crees y algunas no les crees, ¿no? No, a ver, todas las escenas, los lugares, las noticias, pues inevitablemente es un flashback al pasado. Momento, ¿no? Claro, yo no dimensionaba la importancia que tenían estos personajes, que claro, eran parte de la discusión pública. Algunas veces hasta convivías con ellos, ¿no? Sin ni siquiera saberlo. Y era un momento pues muy complicado para la ciudad. Claro, tan complicado como lo es ahora para la ciudad y para el país, ¿no? Sí, claro. Aunque se fue quitando, ¿no? Guadalajara, como sea, ¿no? Jalisco logró ir superando esta brutal circunstancia. No del todo, pero se acaba metiendo, ¿no? Sí. Ya no hay manera de sacarlo. Es que yo creo que son circunstancias distintas, por supuesto. Es otro país, es otra ciudad. En aquel momento la situación de violencia no era tan dramática como la que tenemos hoy en día en el país. Digamos, quizás se jugaba en esas cosas de manera distinta, había quizás hasta ciertos códigos de convivencia, sí, no era una ciudad tan violenta a pesar de la presencia de todos estos personajes que hoy se documentan en las series. Sin embargo, ahora los niveles de violencia han cambiado, han crecido radicalmente, ¿no? La manera en la que el propio crimen organizado actúa termina llevándose entre las patas, perdón por la expresión, a propios y extraños. Y el daño que hace a la sociedad pues, es terrible. Digamos, lo lógico sería que te dedicaras a la política, después de lo que estudiaste, de lo que hiciste. Agnes Heller, pues imagino que eso debe haber sido como una luz en tu vida, ¿no? No, como muchos otros. Oye, José Clemente, te pregunto, a ver, regresas a México y ¿qué haces? O sea, porque ese es un buen dilema. Te vuelves académico, te vuelves consultor, ¿qué haces? Te voy a contar una historia que es momento de recuperar. Sí. Yo me regresé en el 2005, yo estuve del 2000 al 2005, y me regresé en el 2005 para involucrarme en la campaña de López Obrador. Como estudiante en el extranjero, tuve oportunidad de organizar junto con otros compañeros de viaje y algunas personalidades como Elena Poniatowska, como Paco Ignacio Taibo, las protestas contra el desafuero de Andrés Manuel en Nueva York. Hay una foto, una primera plana de la jornada donde salimos justamente los organizadores en una estatua de Benito Juárez que hay en el Bryant Park de Nueva York, haciendo la protesta contra la exclusión, contra el desafuero. Y a mí la verdad es que me entusiasma mucho ese proceso y me regreso a México antes de terminar mi tesis de doctorado para involucrarme en la campaña electoral del López Obrador. ¿Ahí lo conociste o ya lo conocías? Ahí lo conocí.
Ahí tuve oportunidad de conocerlo, digamos, en la militancia, en el trajín de la campaña. Y es una campaña que en Jalisco tiene una presencia muy importante. Logramos una coalición, una presencia significativa en la representación, y a partir de eso es que yo logro hacer un equipo político con muchos de los que se involucraron en ese momento en la campaña del 2006. ¿Enrique Alfaro estaba? Enrique Alfaro estaba, venía saliendo del PRI. Ah, claro, es cierto. Y nos reencontramos en la campaña de López Obrador. ¿Tú nunca Éramos perteneciste amigos. al PRI? Nunca pertenecí al PRI. No, hombre, mi padre me Te hubiera matado. desheredado. Sí, te quita el nombre. Anticipadamente me quita el nombre y todo lo que... Sí. No, yo nunca milité en el PRI, pero tuve muy buenos amigos y tengo muy buenos amigos en el PRI, entre otros el propio Alfaro y algunos otros, el hoy alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro, también venía del PRI, el secretario general de gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa, fue priista mucho tiempo. Y digamos, con todos ellos que conocí en la juventud universitaria, tuvimos una coincidencia en el año 2006 con la candidatura de López Obrador. A partir de eso empezamos a construir pues lo que hoy es, digámoslo así, Movimiento Ciudadano en Jalisco. ¿La UDG tiene propietario? No, yo creo que no tiene propietario, aunque es innegable la influencia que tiene Raúl Padilla, el ex rector y hoy presidente de la Feria Internacional del Libro. Creo que es una universidad que poco a poco ha venido transitando de un esquema patrimonialista de control político a una universidad mucho más abierta, plural, donde tampoco niegan las personas y los personajes de influencia, como es el caso de Raúl Padilla. De Raúl, ¿no? Son luces y sombras. Luces y sombras, sí. Y creo que las luces también, así como hemos señalado las sombras, las luces hay que reconocerlas. Hoy por hoy, la Feria Internacional del Libro es algo que debe hacernos sentirnos muy orgullosos, por supuesto, a los jaliscienses, pero a los mexicanos. En realidad es que es un evento de talla mundial. Es emocionante el Festival de Cine. El Festival de Cine. Todo este nuevo centro cultural, ¿no? Es impresionante. Es impresionante, la verdad. ¿No? De primer mundo, Javier. De ¿no? primer mundo. Y hay que sacarle jugo en el mejor sentido del término. Sí. Yo he platicado ahora con unos amigos que estuvieron aquí en México por diferentes razones. Dice que hay dos cosas, que están metidos en la cultura, que hay dos cosas que le envidian a México. Uno, el centro cultural de la UDG, y el otro, la Cineteca. Sí, pues la Cineteca Nacional es una cosa. A ver, ¿cómo empiezan a construir, o sea... ¿No te gustó López Obrador o sí te gustó López Obrador en ese año? ¿Por qué pensaste en otra organización? ¿Por qué no te quedaste en el PRD? ¿Por qué no luego te seguiste a Morena? ¿Qué fue lo que pasó? No, a ver, yo estuve después del 2006, digamos entre 2006 y 2012, muy involucrado en los temas de la izquierda jalisciense. Sí, milité en el PRD, pero justo en el momento en el que llegamos a la coyuntura del 2012, cuando Enrique Alfaro es en ese entonces presidente municipal de Tlajomulco, tratamos de construir un proyecto, digámoslo así, espejo al que se construía nacionalmente, con López Obrador a la cabeza. Que era esto, conformar una gran coalición de los partidos de izquierda en Jalisco para tratar de que Alfaro fuera gobernador en el 2012. Desgraciadamente, digamos, por las circunstancias propias de la política, por los problemas de negociación, de falta de entendimiento, un grupo, entre otros un servidor, que además me tocó ser coordinador de la campaña Enrique Alfaro gobernador, decidimos romper con el PRD. Era intransitable el esquema de negociación que nos estaba proponiendo el PRD y tuvimos que tomar la decisión de contender solamente por Movimiento Ciudadano. ¿Ya existía Movimiento Ciudadano? Ya existía Movimiento Ciudadano, así es. Era parte de la coalición nacional que llevaba como candidato a López Obrador, y a partir de ahí decidimos nosotros pintar nuestra raya, tanto con el PT, con quien tuvimos una muy buena relación política, y con el PRD para construir Movimiento Ciudadano. Y a partir de eso, pues empezamos a darle mucha más forma al propio movimiento. Simplemente le recuerdo al auditorio, en el 2012, Enrique Alfaro, solo por Movimiento Ciudadano, se quedó a 3.5 puntos porcentuales de ganarle al PRI. De hecho, Movimiento Ciudadano sacó más votos que el PRI en aquella ocasión. Sí. El PRI ganó gracias a la coalición con el Verde. Movimiento Ciudadano se convirtió en la segunda fuerza política. Yo fui diputado local en aquel entonces, coordiné a los diputados locales de Movimiento Ciudadano. Es la primera vez que Movimiento Ciudadano tenía una representación parlamentaria en Jalisco. Ganamos la alcaldía de Tlajomulco, que era un municipio importante, la alcaldía de Vallarta, que era además también, hay dinero.
muy importante, un destino turístico. Todavía gobernamos Puerto Vallarta y a partir de ahí pues empezó a construir un movimiento político que fue incrementándose, teniendo mucha mayor presencia y que en la elección del 18 pues culminó con la elección de Enrique Alfaro, de un servidor como senador de mayoría. Y como, sí. Así es. Entonces, digamos, es parte de la construcción política que nosotros hemos hecho en el caso de Jalisco, siempre con mucho respeto a la izquierda, al PRD, a López Obrador, pero por supuesto que en todo este trayecto, Javier, así como ha habido encuentros, también ha habido desencuentros, diferentes visiones, y nosotros decidimos adoptar pues una posición distinta en este último proceso electoral. A ver, ¿y cómo está la relación hoy con el presidente? Movimiento Ciudadano con el presidente. A ver, Movimiento Ciudadano se asume como un partido de oposición. Sí. Socialdemócrata. Nosotros hemos marcado una distancia izquierda política, sí, por supuesto, política, programática con el presidente, pero entendemos también que tenemos como expresión una dualidad, que somos un partido de oposición, así nos hemos comportado con absoluta responsabilidad en el Senado, en la Cámara de Diputados, en muchos de los lugares donde tenemos representación, pero también somos gobierno. Enrique Alfaro es el primer gobernador emanado de las filas del Movimiento Ciudadano y hay que cuidar, por supuesto, la relación institucional que hay con el presidente. Sin embargo, eso no quiere decir, Javier, que nosotros renunciemos a nuestra tarea de ser oposición, en el entendido de que para nosotros la oposición debe de ser aquella expresión política que tenga como consecuencia, a partir de la crítica, a partir de sus observaciones, el hecho de que haya mejores gobiernos y de que la función pública haga su tarea. Quiero decir que el presidente de la República haga mejor su trabajo, que tengamos gobiernos más eficientes, más efectivos. No coincidimos con una oposición a ultranza, donde se trata de decir a todo que no. Sí. Se trata de acompañar aquellas decisiones sensatas, benéficas para los mexicanos, pero de oponerse fervientemente a aquellas cosas que creemos que son incorrectas. ¿Hay diálogo con el presidente o no? Con el presidente directamente no, pero con su gabinete hay diálogo. Hay diálogo en el Senado de la República con las fuerzas mayoritarias, lo mismo en la Cámara de Diputados. Pues yo creo que el presidente tiene un estilo personal de gobernar. Si él quiere tener diálogo con los partidos políticos, nosotros, por supuesto, siempre estaremos en disposición de dialogar. Yo soy partidario, por mi formación, por mi historia, de que el diálogo ayuda en cualquier circunstancia, y creo que va a ser un gobierno de la República que en algún momento va a necesitar abrir sus canales de diálogo, eventualmente de negociación, con las distintas fuerzas políticas, mucho más de lo que lo tiene ahora. Exacto, diferente de lo que lo tiene diferente. Hoy tienen una cómoda mayoría, digamos, están justamente en su momento, el presidente un tanto sobrado incluso en muchas de sus posiciones, la mayoría también queriéndola ejercer quizás sin mucho control y sin mucho diálogo con las oposiciones. Estoy hablando de ciertos momentos, sí, no siempre, pero esto pues, no va a ser así para siempre. La política, decía un clásico, no es, va siendo y se va construyendo, va cambiando. Y en ese sentido creo que lo que va a suceder en México en algún futuro pues es naturalmente el crecimiento de las expresiones de oposición y poco a poco la fuerza del propio presidente de Morena pues también irá adoptando otra posición. El presidente dice con razón que su popularidad ha bajado 8%, pero tiene 20% más de lo que tuvo cuando ganó las elecciones. Me parece digamos una buena frase, ¿no? para construir una salida, pero él sabe que no es así, ¿no? Él sabe que una baja en la popularidad de él o de cualquier otro presidente significa que algo no están haciendo de manera correcta. A ver. Y creo que hay materia. Entremos en esta parte, José Clemente, la parte que corresponde a estos casi 8 meses. Te diría así en esta parte final de la conversación, luces y sombras desde la perspectiva de Movimiento Ciudadano. Yo creo que el presidente tiene entre sus virtudes, entre sus aciertos, sus luces, que es un hombre incansable. Antes de entrar al programa lo comentaba con quienes estaban aquí hace un momento. Sí, con el director. Sí. Particularmente decía, nosotros reconocemos que el presidente trabaja, es incansable.
y es un hombre que mantiene la vertical y trata de ser consecuente. Pero eso no quiere decir, bajo ninguna circunstancia, que su gobierno sea eficiente. Son dos cosas distintas. Me parece que lo más rescatable del gobierno federal es la figura presidencial, que no está exenta de errores, ¿no? Me parece que el presidente comete un grave error polarizando de más al país. Y su discurso es un discurso polarizador, incluso en momentos delicados como el distanciamiento con Donald Trump y en toda la relación de política bilateral. Creo que no es un gobierno que esté dando resultados en muchas materias. Me parece que en materia de seguridad hay mucho todavía por hacer, a pesar de que la Guardia Nacional, por cierto, de la mano del Senado de la República, hay una negociación bastante complicada, vio la luz. Creo que hay que trabajar todavía mucho más. Me parece que en términos económicos ha habido desaciertos terribles. Creo que la decisión de cancelar el aeropuerto es más un capricho que una decisión que se toma con criterios de carácter técnico, porque no solamente tiene un impacto directo en la economía, sino que manda señales sumamente preocupantes a los inversionistas. Creo que ha malentendido la política de austeridad que nosotros compartimos, digamos, a través de o bajo la lógica de imprimirle una nueva racionalidad al gasto, de dejar de gastar el dinero en tonterías, pero eso no significa dejar de soportar presupuestalmente áreas estratégicas del país, que van desde las estancias infantiles, que me parece un error dramático, pasando por la salud, por la educación y por muchas otras áreas, como la cultura, la ciencia, que deberían de tener pues un mayor soporte de carácter presupuestal. Creo que en política anticorrupción hay todavía mucho por hacer. Me gusta el discurso presidencial en el sentido de ser muy firmes, pero creo que en términos de política todavía hay mucho por hacer, porque no hay una política anticorrupción integral. Cuando menos todavía no la conocemos. Las buenas intenciones no son suficientes para modificar la lógica de impunidad en la que ha vivido nuestro país durante todo este tiempo. ¿Qué va a pasar con Movimiento Ciudadano en el 2021? ¿Qué presumes? Mira, Movimiento Ciudadano fue la fuerza política, no del bloque ganador, sino de los otros contendientes, que más creció en el proceso electoral pasado. Somos cuarta fuerza en el Senado de la República, tenemos una buena presencia en la Cámara de Diputados, gobernamos hoy un estado y tuvimos una presencia cualitativa y cuantitativa muy significativa. Yo creo que el 2021 va a ser un buen año para el Movimiento Ciudadano. Vamos a competir de tú a tú varias gubernaturas, vamos a ampliar nuestra presencia en la Cámara de Diputados, no tengo la menor duda, y creo que va a ser la fuerza política con mayor crecimiento. Lo digo objetivamente, porque de acuerdo a lo que está sucediendo en el país, debido a las posiciones que nosotros hemos logrado adoptar, el tipo de relación que hemos tenido no solo con nuestro electorado, sino con muchos otros digamos, sectores del país, estamos convencidos que podemos crecer de manera sustantiva. Y eso, creo yo, le hará muy bien al sistema de partidos que esté en una situación complicada. Bueno, ¿nos podemos sacar una foto para nuestra honorable historia? Por favor. Bueno, y mientras nos sacamos la foto, yo te hago preguntas y tú me dices así breves, ¿no? ¿Dónde está la cámara? A ver, aquí, a donde dice 0000007, ahí mero. A ver, PRD en pocas palabras. Le costó trabajo ser consecuente. ¿Morena? El nuevo PRI. Ay, ¿Te gustó, eh? No, ya. ¿Te gustó? PRI. PRI es cosa del pasado. ¿El PAN? Demasiado conservador. ¿El Verde? Creo que no tiene consistencia. ¿Te ayudó? Según el sapo es la pedrada, ¿no? Sí, claro. Oye, ¿el PES? No, un proyecto fallido. ¿Y ustedes? La Alternativa de México. Ah, bueno. Muchas gracias, en verdad. Gracias, Pásela bien, hasta la próxima. Adiós. Gracias.